Al nombre de Cristo, pero dígalo con todo su corazón. A ver, fuerte. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Muy bien, muy bien. Excelente. Así de pie, oramos y luego nos sentamos. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por esta hora. Gracias por este momento. Gracias por todo. Y también gracias por tu palabra. Seguramente tienes una palabra para nosotros y te damos gracias por ella en esta misma hora, pidiendo que esa palabra traiga bendición, traiga ánimo, aliento y un desafío a nuestra vida a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Pensando, a ver si me pueden arreglar esto, por favor. Está muy viciado. Bueno. Estaba esperando y no podían arreglarlo porque no hablaba, ¿verdad? Entonces ya estoy hablando, hermano. Permíteme que quede bien esto. Gracias. Por ahí va. Ya mero. Casi queda. Por un poquito y ya está. El tema de esta mañana o de esta tarde es que como ando desde la mañana, pienso que todavía es de mañana. ¿Cómo prosperar después de una crisis? Es el tema de hoy. ¿Cómo prosperar después de una crisis? Hay de crisis a crisis y hay toda índole de crisis. Hay crisis universales, mundiales. Hay crisis familiares. Hay crisis de índole social, pero también hay crisis de índole financiero, económico. Y hay crisis de salud. Hay todo tipo de crisis. Y cuando se llega a una crisis, significa que la condición es grave. Y obviamente toda crisis, pues ya es algo que descompone todo, algo que pues lleva a la ruina incluso a las personas o a las empresas. Y nosotros venimos saliendo de una crisis mundial que de repente vino al planeta y a 2 años de distancia de esto, las secuelas que ha dejado a nivel mundial son incontables en todas las áreas de la vida del ser humano y de las cosas de este planeta, de este mundo. Pero hoy podemos decir, estamos terminando con esto. Por cierto, nuestro
Nuestro país a partir de mañana se declara en verde, igual que otros países del mundo. Y esto nos alienta, nos anima bastante. No obstante, muchos, o la inmensa mayoría, está pensando: ¿y ahora qué vamos a hacer? Si esto nos dejó en la ruina. Algunos incluso perdimos parientes, familiares, amigos, hermanos, compañeros. Y también esto trajo cosas terribles a nuestra vida, porque son de las cosas irreparables. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer? He estado pensando mucho en esto, y pensando en esto me recordé que en la Segunda Guerra Mundial Japón fue arrasado, fue destruido. Las dos ciudades más poderosas de Japón las arrasaron, las arruinaron. Y parecía que había sido el final de esa nación. Sin embargo, los japoneses hoy son una potencia en el mundo. Se recuperaron de manera milagrosa, casi sobrenatural, podríamos decir. Y no quiero ahondar mucho en la historia de cómo es que Japón se recupera de esta desgracia, de esa crisis a la que llegó, porque es profundo esto, muy amplio. Pero si algo hicieron ellos bueno, que yo creo que es bueno y considero decirlo hoy, es que cuando pasó la guerra, se unieron los jerarcas y dijeron: nunca más fabriquemos armas para destruir. Y cerraron las fábricas de armamento. Y además hicieron un voto y prometieron: nunca más volveremos a querer arreglar problemas sociales a punta de guerra. No vamos más a generar, a provocar o a hacer guerra. Jamás. Fue su palabra, fue su promesa de ellos, y se dedicaron a trabajar, a abrir empresas. Por eso son una potencia en varias áreas tecnológicas. Se convirtieron en grandes empresarios. Pero el qué hacer de cada uno según su área, según su lugar, según lo que sea, una empresa, una persona, una familia, una iglesia, etcétera, debe de pensar. Y yo he estado pensando mucho y hablando con Dios sobre esto. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor me trajo 3 ejemplos de cómo prosperar después de una crisis. Entonces, creo que Dios esta hora va a hablar a tu corazón, pero yo quiero pedirte que por favor pongas toda la atención, porque si se trata no de recuperarnos, sino de prosperar, que es más allá de la recuperación, entonces vale la pena. Entonces es importante esto. Entonces hay que poner atención, y entonces vamos a aprender qué hacer para prosperar después de esta crisis mundial, y que todos los que habitamos este planeta
lo estamos viviendo el día de hoy. El que no se quedó sin trabajo, se quedó sin su negocio, o muchas cosas pasaron. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, decía que los japoneses que quedaron después de la guerra se recuperaron y subieron y se volvieron una potencia. Creo que entonces, si humanamente las cosas se pueden lograr, tenía razón el siervo de Dios que dijo: en Dios haremos proezas. Con Dios podemos lograr mucho más aún de lo que nosotros imaginamos. Así que, ¿cómo dije que se llama el tema de hoy? ¿Cómo prosperar después de una crisis? Abra su Biblia en el libro de Job. El libro de Job, aunque hace unos temas atrás ya vimos también Job, pero hoy vamos a hablar del último capítulo. Si usted busca en su Biblia el capítulo 42 de Job, vamos a leer algo muy importante. Antes de que lea Job, voy a pedir que en la pantalla aparezca el pensamiento divino, el deseo de Dios para la vida de cada uno de los que estamos aquí, los que están en la plataforma de Facebook, también puedan tomarlo y puedan hacer suya la palabra. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dicho de otra manera, es tercera de Juan 2. Ahí dice: amado, escucha bien lo que el Señor dice, lo que el Espíritu Santo dice y revela. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera, y que tengas salud. Amén. Eso dice el Señor, que tu alma también prospere, pero que también tengas salud. De manera que Dios entonces, en el deseo de su corazón está tu prosperidad, mi prosperidad en todas las cosas. Diga, en todas las cosas. Esto significa no solo que estemos sanos, no solo eso, sino que también estemos bien y sobre todo prósperos en nuestra economía, en nuestra familia. Escuche bien, en nuestra empresa, en nuestro negocio, en nuestra vida espiritual. Que no haya crisis, sino prosperidad. Diga, prosperidad. Si Dios desea eso, ¿por qué nosotros no hemos podido lograrlo? Dicen muchos. Bueno, es que este es el deseo de Dios, pero falta el qué hacer de nosotros. A ver si me entendió. Si hay un deseo de bien, de bienestar, de felicidad, de dicha, de prosperidad para nosotros, sí. Entonces, ¿por qué? Dicen algunos, ¿por qué yo no? Bueno, pues porque tienes que hacer lo que te toca hacer. Lo que vas a ver en la Biblia entonces te va a enseñar que de repente no has hecho lo que tenías que hacer, y por eso es que sigues estancado, o a lo mejor hasta sigues en crisis y grave. Job 42 dice el versículo 1 al 6 así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré,
te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y el versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Quién era Job? Job era un patriarca, según está escrito en Job capítulo 1, un patriarca de los más ricos, el más rico de los orientales, el más bendecido de todos los orientales. O sea que era tremendísimo este varón, pero tenía 4 características que por algo era el más poderoso en riquezas de todos los orientales. Según la Biblia era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía una hacienda que equivalía a muchísimas cosas. De repente, un día, de repente vino el diablo y destruyó toda su riqueza. Le arruinó, le mató a sus hijos, 10 hijos tenía, los 10 murieron en un solo día. Le quemó sus siembras y le robó todo su ganado, camellos, bueyes, ovejas y demás. Y en un día Job quedó en la ruina, postrado, sin nada, siendo el más rico de los orientales. Y empezó su crisis en la miseria. No obstante que ya estaba arruinado, vino el diablo y arruinó su cuerpo. Y cuando él estaba ahí postrado, orando en ayuno, buscando pues aliviar su corazón porque había quedado en la desgracia total, entonces vino el diablo y puso una enfermedad maligna en su cuerpo, desde la mollera hasta la planta de los pies, y según la Biblia se llagó todo y se rascaba con un tiesto, dice la Biblia, y era tan grave lo que sufría, yo no sé, fiebres, comezón, no sé, dolores, y ahí estuvo postrado por esa maligna enfermedad que lo arrasó, lo acabó, para cerrar con broche de oro su mal. Pero en todo este tiempo de dolor, Job describe sus palabras a Dios y dice: Dios me dio, Dios me quitó, sea bendito su nombre. Y describe la Biblia, y en todo esto no pecó Job. Ese era el del Job que te estoy hablando hoy. Así era él. No obstante, como su crisis no fue momentánea, no fue de un día, de una semana, de un mes, sino fueron muchísimos meses, muchísimo tiempo. Y aunque él mantuvo su integridad, la crisis estaba sobre él. Su propia mujer lo despreció y le dijo: ¿Por qué retienes tu integridad para con tu Dios? Maldícelo y muérete, le dijo. Imagínate cuando una señora esposa de alguien le diga eso. No alcanzo a imaginarme el nivel de la situación de Job. Pero lo que parecía que nunca jamás se iba a levantar, lo que parecía que nunca jamás se podía recuperar, sus propios amigos llegaron a decirle que estaba perdido ya, que era un caso perdido. Y por cierto, ni se acercaron a él, de lejos lo veían, dice, y de lejos le gritaban y le hablaban. No obstante, al final del tiempo de esta crisis, un día, bendito día, un buen día,
Job habló con Dios. Y quiero que te lleves esto en tu corazón, porque este es el secreto para poder nosotros prosperar después de una crisis. Job le dijo a Dios: yo conozco que todo lo puedes. Es decir, estoy consciente que tú eres el Todopoderoso. Y eres el que puede oscurecer el entendimiento y el consejo. Por tanto le dijo: yo hablaba lo que no entendía, y cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Una crisis va a durarte por mucho tiempo mientras tú hables y hables y hables contra Dios. Mientras tú culpes a Dios, mientras tú reniegues, mientras tú estés molesto, nunca vas a salir de tu crisis. Hasta que hagas lo que Job, reconocer que Él es el Todopoderoso y que por lo tanto Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera. Porque por eso es Dios. Y cuando aprendemos a reconocer eso, entonces podemos entender: entonces pues si Él mandó esto, si Él hizo eso, pues está bien. Entonces, aunque a mí me golpee, yo debo reconocer que aunque a mí me haga sufrir esto, aunque a mí me duela, bueno, detrás de todo esto está Dios. Entonces, si está Dios, algún plan o propósito tiene Dios. Pero cuando no entendemos esto, es más fácil blasfemar, es más fácil molestarnos, es más fácil quejarnos delante de Dios. Job se pasó por mucho tiempo diciendo: el día que yo nací se ha convertido en tinieblas, hubiera yo mejor sido un abortivo, hubiera muerto, ¿para qué tuve que llegar hasta aquí? ¿Por qué se la pasó también diciendo? No blasfemó contra Dios, pero sí estaba renegando de su existencia a causa de la desgracia que estaba viviendo. Pero un día reconoció el poderío de Dios y que las cosas están en sus manos, y le dijo: mira, perdón, Señor, yo hablaba cosas que no sabía, decía cosas que no entendía, perdóname, te ruego que mejor a partir de hoy te preguntaré y tú me enseñarás. Reconozco que no te conocía, de oídos te había oído. ¿Cómo un hombre de esa magnitud pudo reconocer que él había no conocido a Dios, sino le había simplemente oído? Yo no sé cuántos en esta hora hay aquí que tienen apariencia de que conocen a Dios, pero realmente solo es de oídos. No hay una experiencia, no hay una manifestación, no hay una realidad, solo es de oídas. Cuando uno no tiene una experiencia de la presencia, del poder, del amor, de la gracia divina, entonces es de oídas. Y muchas veces por eso Dios permite que vengan cosas a nuestra vida, para que nosotros podamos realmente conocer el poder de Dios, podamos conocer el amor de Dios, podamos conocer al Dios que realmente hemos creído. Entonces es muy importante atender cómo Job reconoce. Así que, ¿quieres prosperar después de esta situación? Yo te animo hoy que hagas lo que Job reconoce. Fíjate que Job no solamente dijo: no más de oídas, Señor, te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y dónde lo veía? En su condición que vivía, y a pesar de eso, ahí estaba. Y le dijo: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Santo, qué determinación.
de ahora conocer a Dios y de ahora reconocer a Dios y de ahora manifestarle a Dios que realmente hay un corazón arrepentido. Me arrepiento en polvo y ceniza, dijo. No más volveré a hablar tonterías y diré cosas. Yo mismo me aborrezco por haber hecho esto. Y cuando él hizo esto, así dice el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Una última cosa que hizo Job fue orar por sus amigos. ¿Qué hizo? Pero qué amigos, Estos 3 amigos de Job eran peor que enemigos. Le dieron, fíjate que en lugar de consolar a su amigo porque estaba mal y porque se había quedado en la ruina, no le dijeron: no te preocupes, Job, tan pronto te recuperes, nosotros te vamos a ayudar para que vuelvas a ser el hombre de antes. No, le injuriaron, le dijeron más hasta el cansancio. Bueno, al grado que Dios mismo se enojó. Aquí este capítulo 42, en el versículo número 7, dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros. Dios se molestó tremendo contra los 3 amigos porque todo lo que le hicieron a su siervo Job, le dijeron y todo. Por eso dije que hay amigos que son peor que enemigos. Pero Dios dijo: si Job ora por ustedes, le dijo a sus 3 amigos, yo los perdono a ustedes, pero a ustedes no los voy a perdonar, aunque ustedes oren a mí, no los voy a escuchar. A la única oración que voy a escuchar es a la oración de Job, del que estaba en la crisis. Por eso, hermano, que estás en crisis, hermana, escucha, a muchos dicen: no, yo no estoy en crisis, pero están viviendo cruel crisis familiar, económica, espiritual y demás. Escúchame, mejor haz lo que Job, con humildad reconoce tus faltas y errores, pide perdón, arrepiéntete en el polvo y la ceniza como Job. Y luego dijo Dios: si él ora, y dice la Biblia, y cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios quitó la aflicción. Y qué bonito lo que dice el versículo, ¿verdad? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. ¿A cuánto aumentó? Por eso dije, no, prosperar no es recuperar lo que teníamos. Dios no te va a recuperar lo que tenías, si es que algo tenías. Escúchame bien, Dios va a prosperar tu vida y te va a bendecir. Escucha bien, si tenías algo, te va a dar el doble de ese algo, porque Él va a prosperarte en presencia de todos tus angustiadores. Eso está escrito en la Biblia. Muy bien, así que este es lo primero que podemos hacer. ¿Qué es lo segundo que se puede hacer cuando uno viene de una crisis? Usted puede leer todo el libro de Job y va a encontrar que era una crisis terrible la que estaba viviendo este varón, este hombre. Sin embargo, Dios lo levantó de ahí. Libro de Génesis, el Génesis es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 8. Y aquí yo encontré a un hombre que salió de una crisis universal, mundial. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Noé. Quiero hablarte de Noé, el hombre que Dios usó para darle continuidad a la vida en el mundo. Y que este hombre, mire lo que dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 13 de Génesis. Dice: y sucedió que en el año 601 de Noé,
en el mes primero el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Primer cosa que te quiero decir, que es la indicación de Dios a Noé después de esta terrible cosa. No sé si usted crea que esto es un momento de crisis para Noé, pero nomás imagínate que se acabó la raza humana y todo ser viviente. Y cuando Noé, después de un año del diluvio, abre el arca y mira la tierra, no hay nadie más en el mundo que no sean él y su familia y los animales que con él estaban. Yo no sé qué pensaría usted si estuviera en el lugar de él. No había quedado nada. Había que empezar, y por eso, después de una crisis terrible y tremenda, esto es lo que Dios le dice a Noé, sencillamente y fácil. Le dijo: sal tú y tus hijos y tus hijas, y todos los animales que están contigo. Así de sencillo. Y les dijo: y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esto significa que cuando uno está en crisis, no debe, después de la crisis que está pasando, cruzar los brazos y decir: pues ya estoy en la ruina, estoy arruinado. No, el Señor dice: sal y vamos a darle. La vida sigue. Diga conmigo: la vida sigue. Ahora salga, le dijo Dios a Noé: salgan y vayan. Y tanto ustedes como los animales, todos vayan y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Si la vida sigue, entonces manos a la obra. No podemos quedarnos. Es que no tengo nada. Algo debes tener, y con lo que tienes, con eso Dios te va a llevar adelante. Es lo primero que tienes que saber, que ya estamos aquí, ya Dios nos dejó en este tiempo, para algo nos dejó Dios, por algo nos dejó Dios, así que a darle, amén, vamos a darle, porque la vida sigue, aleluya. Y entonces, versículo 18, salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Muy bien, en obediencia a la palabra, a darle, y salieron. Pero algo, en segundo lugar, lo que Noé hizo como persona. Versículo 20, todos conmigo, dice el versículo 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Santo Dios. Segunda cosa que Noé hizo: un altar. Saliendo en obediencia a Dios, salió, y lo primero, edificó un altar. Diga: edificó un altar. Y ofreció holocausto a Dios. El holocausto es el sacrificio de acción de gracias que se hacía en la antigüedad, y donde se mataban animales gordos y se ofrecía a Dios. Y si Dios aceptaba el olor grato que llegaba hasta él, movía el corazón de Dios, y era en favor del que ofrecía el holocausto, y lo bendecía.
y lo prosperaba. Y Dios no encontraba más cosas con que darle bendición, 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 por cuanto logró agradarlo. Hermano, si quieres prosperar después de esta crisis, procura agradar a Dios. Procura agradarlo. Noé ofreció un holocausto. Hoy nosotros no podemos traer un cordero aquí y sacrificarlo porque no estamos en el tiempo de los holocaustos y sacrificios. Pero recuerda que la Biblia dice que podemos ofrecer sacrificios ¿de qué? Sacrificios de labios, es a saber, fruto de labios, sacrificios de alabanza que podemos darle a Dios a través de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestro corazón. Nosotros podemos alabar, adorar. La alabanza implica cantos, implica todo tipo de acciones y palabras para Dios que son de alabar. Pero adorar significa la manifestación de un corazón contrito y humillado que está profundamente agradecido y que se postra en su presencia y que reconoce el poderío y su grandeza, pero que también lo reconoce como su Señor y como su Padre. Y que por tanto tiene un corazón abierto para Él. Cuando nosotros hagamos lo que hizo Noé, entonces, escuche bien, la bendición de Dios. Hoy te verá usted lo que pasó cuando Noé hizo este holocausto a Dios. Dios percibió el olor y tanto movió el corazón de Dios este holocausto, que dijo Dios: nunca más volveré a hacer algo similar. Yo me atrevo a decirte en esta hora, escucha, si logramos hacer algo similar, nunca más padeceremos cosas como las que vivimos. Yo no dejo de decir que esta pandemia nos agarró mal parados, que esta pandemia vino a manifestar y demostrar que nosotros estábamos mal espiritualmente, que no estábamos en lo que debíamos estar, y por eso muchos estragos hizo en nosotros. Pero si Dios ha permitido que quedemos, es porque Él tiene algún plan para nosotros muy especial. Fíjate que cuando Dios recibió este olor grato, en el versículo que sigue, dice el versículo 22, mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera y la siega, el frío y el calor. Primavera, verano, otoño y invierno siempre van a estar presentes. El sol ahí va a estar, la luz, la luna, las estrellas, las lluvias van a estar para que la tierra siga produciendo, dijo. Pero no voy más a condenar a este mundo así. Y más adelante, si usted sigue leyendo, encontrará que Dios hizo un pacto con Noé y dijo: voy a hacer un pacto contigo, y mi pacto contigo es con toda carne y con toda la humanidad para siempre. Voy a poner mi arco, y surgió el arco iris. La señal del pacto de paz para la humanidad es el arco iris. Cuando empiecen las tormentas, dijo Dios a Noé: verás que en las nubes aparecerá mi arco, y cuando tú lo veas y yo lo vea, sabré que hay un pacto de paz. No voy a condenar esta tierra más. Yo creo que si logramos hacer un holocausto, nuestra vida se convierte en eso. Escucha bien, hay un pacto de Dios para nosotros. Un pacto de paz, un pacto de bienestar, un pacto de bien para nosotros. Versículo 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Fíjese, hay todo un capítulo de bendición. Pero yo nada más quiero decirte hoy, después de lo que hizo Noé, escrito está: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo
fructifíquense. Varias veces el Señor dice: fructifíquense y multiplíquense. Y yo creo y estoy seguro que después de esto nosotros fructificaremos, hermanos. Usted se va a multiplicar, sus ganancias se van a multiplicar, las cosas de sus manos van a fructificar. Porque después de una crisis, cuando Dios recibe un corazón contrito y humillado, Dios se volca en bendiciones sobre la vida de su pueblo. A su nombre sea toda la gloria. Y quiero terminar en esta hora. Quiero que vayan al libro segundo de Samuel. El libro segundo de Samuel. Gloria a Dios. Libro segundo de Samuel, capítulo número 6. Capítulo 6. Versículo número 6. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Santo Señor. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, porque pereció ahí hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Este último ejemplo que quiero compartir contigo se trata de Obed-edom. ¿Quién es Obed-edom? Su nombre significa el siervo de Edom, el que sirve a Edom. Es decir, este hombre era un siervo, un servidor. Buena característica para pensarla. Ojalá usted piense en qué tan siervo es usted. Pero este varón era un levita como cualquier levita, solamente que tenía esa característica, era siervo, tenía un corazón de siervo, de servicio. Y de repente, cuando el arca del pacto, el arca de la alianza de Jehová, que había permanecido por 20 años en la casa de Abinadab, otro de los levitas, según las escrituras dicen que David, después de 20 años de estar esa arca ahí, dijo: la voy a traer aquí a la ciudad de David, a mi casa, porque no debe estar allá el arca. ¿Qué significaba el arca? El arca significaba la presencia de Dios. Por eso, para el pueblo de Israel, el arca del pacto era algo lo más importante. Siempre estaba delante de ellos en la guerra. Siempre el arca del pacto era para el pueblo de Israel algo sumamente importantísimo, y lo cuidaban celosamente. Pero en esta ocasión que les habían quitado el arca, la habían perdido, estaban sin presencia, sin arca, sin poder. Pero cuando David ya la traía, él cometió algunos errores, David, en el poder transportar el arca. No lo hizo correctamente,
y al no hacer las cosas bien, trajo como consecuencia una desgracia en el camino, que tuvo que morir Usa, que iba cerca del arca y cometió el error de tomarla, y ahí dice que pereció. Cuando vio David esto, entró en crisis y se apoderó un miedo de él y dijo: esto está terrible, Dios se ha molestado, se ha enojado, no movamos más el arca. Como podamos, vamos a meterla aquí cerca en la casa de alguien. ¿Quién vive por aquí? Por ahí estaba Obed-Edom. Y Obed-Edom, tu casa para que entre el arca. Imagínate que te dicen que se meta ahí lo que acaba de matar a alguien, que la metas a tu casa lo que provocó la muerte de alguien. Me imagino que el pueblo en general entró en una crisis de terror, de miedo, de espanto. ¿Qué vamos a hacer? Y dijo David: métanla ahí, díganle a Obed-Edom que ahí se quede. Escucha lo que voy a decir. Obed-Edom, como tenía un corazón de siervo, no se opuso. No dijo: ¿y si mata a mi familia o yo? Y la Biblia dice que metieron el arca a la casa de Obed-Edom. Lo maravilloso de esto es que el arca, a los 3 meses de estar en la casa de Obed-Edom, la Biblia dice: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. A ver, atienda esto. Bendijo Jehová a Obed y a toda su casa. Es decir, no fue una bendición muy personal, sino fue una bendición que se salió de lo normal y que fue notoria, y tan notoria que en el versículo 12 de este capítulo dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿A causa de qué fue bendecido Obed-Edom? A causa del arca de Dios. Dije que el arca de Dios significaba la misma presencia del Todopoderoso. ¿Qué quiero decir con esto? Si después de esta crisis tú te aseguras que la presencia de Dios no falta en tu casa, la prosperidad para ti como para Obed-Edom será segura. Seguro que sí. Pero tú necesitas asegurarte. Yo quiero decirte que hoy no va a llegar el arca del pacto ahí a través de los sacerdotes a tu casa, porque ya no estamos en este tiempo de traer el arca aquí con nosotros. Pero yo quiero decirte que Dios está hoy con nosotros. Sí, Señor. Dios está con nosotros esta hora del día. Y también quiero que sepas que el Señor puede estar contigo en tu casa. Porque yo quiero asegurarte que muchos solo vienen a ver a Dios en esta casa, y cuando llegan a su casa, allí no está Dios. Porque en tu casa las cosas son totalmente contrarias. Qué bueno que hay silencio. Qué bueno. Yo quiero que te asegures que a partir de hoy no falte la presencia de Jehová sobre tu vida, en tu casa y en tu vida. Mira, hace unos años le pregunté a unos jóvenes si hoy tuvieras la oportunidad de pedirle a Dios algo, lo que tú creas más importante y necesario para ti, que tuvieras la oportunidad de pedirle a Dios algo y que Él te lo daría en ese momento, ¿qué le pedirías a Dios? Y varios jóvenes, ya saben, empezaron a responder. Alguno creo que dijo que pediría una novia, otro dijo que una casa, otro dijo que sus padres se volvieran
a juntar y así cosas, ¿no? Y después por ahí un jovencito, por cierto, bastante joven y bastante nuevo en la fe, pero muy consagrado, muy metido con Dios. Cuando le digo, ¿y tú, joven, qué le pedirías a Dios? Y se paró. Y desde que se paró, vi que empezaron a salirle lágrimas de sus ojos. Tenía unos ojitos como de color y blanco él, y empezó a salirle lágrimas y empezó a decir: pastor, lo único que yo le pediría a Dios es que nunca se aparte de mí su presencia. Es todo lo que yo quiero. Yo me quedé frío. Qué impresionante. Qué difícil. Solo hubo un profeta que pudo decir todos los días de su vida, siempre que hablaba decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que haré esto, diré esto y aquello. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Fue uno de los profetas, y creo por decir el único, que tuvo la convicción y seguridad que él vivía siempre en la presencia de Dios. Y por eso fue un hombre que aún después de muerto y sus huesos que estaban allá en la sepultura, años después fue sepultado un muerto. Y dice la Biblia que cuando esta caja o este féretro llega y toca los huesos del profeta Eliseo, revivió. Imagínate el grado de unción que había en ese hombre, que aún sus huesos, cuando el féretro toca esos huesos que estaban ahí, la gente no lo sabía, revivió. Cuando alguien permanece en la presencia de Dios, no hay crisis que pueda soportar, no hay mal que pueda permanecer. Porque el Dios en el cual creemos y en cuya presencia estamos es tan poderoso que Él puede trastornar la noche en día, y que Él puede cambiar la muerte en vida, y que dice la Biblia que Él puede cambiar tu endecha en baile, y que Él puede hacer lo que tú jamás has imaginado hacer. Por eso asegúrate en este tiempo que empezamos. Oiga, después de esta situación que ha venido al mundo, vamos con todo, porque el Dios que nos dejó, Él tiene planes grandes para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para todo lo que tú eres. Por ello Dios nos trajo hasta aquí. Yo espero que tú puedas asegurarte solamente, asegúrate de orar por tus amigos y enemigos. Asegúrate de ofrecer holocaustos a Dios. Hoy podemos decir que nuestros holocaustos son nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias y todo lo que podemos dar para Dios, porque holocausto significa dar una manifestación de acción de gracias a Dios. Y escucha, y no olvides que la presencia de Dios esté contigo todos los días, porque es la promesa hasta el final del mundo. Él va a estar contigo. Que Dios realmente bendiga tu vida, hermano. Que Dios sea contigo para siempre. Amén.